Amén. Gracias al Señor por un nuevo día más, ¿cierto? Un nuevo día más que el Señor nos brinda de poder estar en su presencia. Gracias al Señor por eso. Gracias por la maravilla que Él es Dios. Nosotros ahora cantábamos, ¿cierto? Porque cuando uno canta, ya cuando uno alaba al Señor con canto, no solamente tiene que repetir lo que otros dicen, sino que uno tiene que ir viviendo, ¿cierto? También lo que el canto dice. Y cantábamos dos canciones, o dos alabanzas, ¿ya? Que eran muy hermosas. Primero cantábamos Poderoso Dios. Y qué bonito, porque nosotros decimos poderoso Dios, pero realmente le tomamos el significado. ¿Por qué decimos que es poderoso Dios? ¿Qué estamos tratando de decir con eso, poderoso Dios? Y después cantábamos el último canto, tú eres Rey. Y si uno se pone a meditar en esos cantos, vamos a ver un factor común en cada uno de ellos, que los vincula. Que estamos hablando no tan solamente diciendo, sí Señor, tú eres poderoso, sí Señor, tú eres Rey. No apunta solamente a eso, sino que apunta a algo mayor. Estamos diciendo que Dios es un Dios soberano. Amén. Y esa palabra soberano es muy importante, al menos para nosotros los cristianos. Debería ser muy importante. Deberíamos comprenderla a cabalidad. Vamos a ver en el contexto de qué es lo que es un rey. Bueno, ahora no conocemos a los reyes como eran en la antigüedad, ¿cierto? Ahora tenemos unos reyes que son prácticamente lo tienen de pantalla, que sé yo, por la tradición, pero que no ejercen ninguna influencia mayor en el gobierno de las naciones. Sí son respetados, tienen palabras, tienen voz, tienen voto, pero no son como los reyes antiguos, como los primeros reyes, que ellos eran soberanos. ¿Qué es lo que es soberanía? Es tener el poder absoluto en sus manos para hacer y deshacer. Ellos tenían esa facultad. Ellos podían hacer y deshacer, porque eran los reyes, eran los soberanos, estaban por sobre los demás. Y la soberanía de los reyes era indiscutible. Entonces cuando nosotros cantamos, tú eres rey, tú eres poderoso, estamos diciéndole a Dios, tú Señor estás por sobre mí. Tus decretos, tus dictámenes son indiscutibles. Son indiscutibles. Tus decretos no son transables. No sé si ustedes se recuerdan cuando estaban en la historia de Daniel, ¿cierto? Y de los tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego, Daniel al pozo de dolores, fueron echados por un decreto real. Y un decreto real que ni siquiera podría ser abolido por aquel que lo decretó. Porque era un decreto real que tenía validez real, que tenía validez absoluta y que ni siquiera él podía decir, ya sabes que no me arrepiento. No podía. Un decreto real no se podía invalidar, ni siquiera por el que lo decretó. Y es por eso que a pesar que amaban
este rey amaba mucho y tenía mucha estima a Daniel, pero lo tuvo que echar al foso de los leones. Igual. ¿Por qué? Porque había detectado algo. Entonces, para que ustedes vayan viendo el poderío y la soberanía que tenían estos reyes, que sus decretos inclusive, no se podían contradecir. Es como si yo me contradijera en algo, te dijera, hoy voy a hacer esto, pero no, mejor no lo hago. No se podía contradecir, porque él era el soberano. Su palabra tenía validez absoluta. Entonces, bajo ese concepto y este contexto, nosotros hoy vamos a estudiar y vamos a ver lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ver que realmente es maravilloso. Y cuando lo comprendamos, deberíamos mostrarnos ante Dios arrepentidos y tratar de buscar realmente a Dios, su perdón y su gracia para nuestras vidas. Quiero que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Los hechos que hemos estado estudiando, ¿cierto? Diariamente. Ojalá lo puedan ver, hermanos, puedan escucharnos. Y ahora vamos a repasar Hechos en el capítulo 13. Algo que los apóstoles y Pablo específicamente predicó mucho de esto. Hechos capítulo 13, de los versículos 44 al 48. Hechos 13. Al 48. Dice así en el nombre del Señor. El siguiente día de reposo se juntó. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Me gustaría que repitiésemos todos el último versículo, 48, en el nombre del Señor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre celestial, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, un día más, una oportunidad más de poder estar frente a tu palabra, de poder, Señor, gozarnos, Señor, en hermandad, gozarnos con los hermanos, alabarte y, lo más importante, poder escuchar el mensaje de tu palabra. Hoy te pedimos que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor, que tú nos hables,
me hables a mí, Señor, le hables a los hermanos, Señor, que tú seas bendiciendo, llenándolos de tu presencia y dándoles a entender lo que tú quieres decirnos para nosotros. Y dándonos, Señor, a entender la grandeza de tu presencia, que tú eres grande, tú eres Señor, y como tú no hay otro, y sobre ti no hay ni habrá otro. Ayúdanos a comprender esto y rendir nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerte hemos visto, ¿cierto? En el libro de los Hechos, cómo el poder de Dios se derramó ahí en aquel día, en Pentecostés, que coincidía, ¿cierto? Ese derramamiento del Espíritu Santo coincidió con esta festividad tan hermosa que era Pentecostés. Y de ahí nosotros, ¿cierto?, nos llamamos pentecostales, porque tratamos de imitar y de igualar lo que sucedió ese gran día en que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Y hubo tal mover del Espíritu que no solo ellos quisieron tener esto para sí mismos, guardarlo como un tesoro, decir, pucha, tengo esto, así que lo voy a guardar porque es tan bonito, No, lo que ellos hicieron, justamente, como tenían este tesoro y movidos por este tesoro que era el Espíritu Santo, ellos decidieron ahora anunciar con denuedo, con confianza, con convicción la palabra de Dios y empezaron a predicar el Evangelio, a debatir con aquellos que negaban que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Mesías. Ya vemos, ¿cierto?, como el primer mártir cristiano, o como el primer mártir de la iglesia cristiana falleció, que fue Esteban. Después vemos al primer apóstol también que murió por predicar la palabra de Dios, porque había gente que siempre se oponía. Y vemos, ¿cierto?, que irrumpe en la escena un personaje llamado Saulo de Tarso, que era un judío, un fariseo celoso del judaísmo, celoso del fariseísmo. Celoso. Después Pablo, ¿cierto?, nos dice quién era fariseo de fariseos, o sea, digamos, entre los más celosos, él quiso decir, yo era el más celoso de todos. Era celoso. Saulo, inclusive, consintió en la muerte de Esteban. Y después, no contento con esto, consentir, pidió cartas al sumo sacerdote para ir fuera de los límites de Israel a buscar y perseguir a los cristianos, o a los del camino, como se le decía también. Hasta que Dios se le reveló. Y él creyó y fue salvo también. Y Pablo, recordemos, él, ¿qué es lo que hacía? Perseguía al cristianismo, a los cristianos. Él nunca quiso ser, ni buscó ser cristiano. ¿Por qué decimos que nunca buscó ser cristiano? Porque él lo único que quería hacer era hacer desaparecer a los cristianos. Entonces podemos decir, Pablo o a Cristo. Pablo buscaba a Dios, al verdadero camino. No, él lo perseguía, pero pasó algo en el camino. Él no iba en busca de Dios, él no iba en busca de Jesús, él no iba en busca a saber, quiero saber más quién es este personaje. No, él iba a perseguir a los cristianos, pero en el camino sucedió algo. Que alguien fue, lo enfrentó, lo confrontó y lo llamó. Y después vemos a un Pablo lleno del poder del Espíritu Santo.
Un Pablo que se sometió primero a un discipulado, que se sometió primero a los hermanos, hasta que de repente los hermanos se juntaron, ¿cierto? Un grupo de hermanos se juntaron en oración y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y de Bernabé para la obra que yo los he destinado. Apartadme. Y ahí salió Pablo y salió Bernabé en viaje misionero. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Los judíos. ¿Y qué es lo que hacían primero Pablo y Bernabé? Cuando iban a un lugar, buscaban una sinagoga. Buscaban una sinagoga. ¿Para hablarle a quién? A los judíos, a los de su raza. Entonces, el versículo 13 de Hechos, capítulo 13 de Hechos, ahí siempre nos relata que ellos primero iban a la sinagoga el día de reposo. Lo primero que hacían el día de reposo, iban a la sinagoga y trataban de dar el mensaje de Dios. Porque su misión era predicarles primeramente ¿a quién? A los judíos, a los de su propia etnia, raza étnica. El versículo 46 siempre dice: Pablo y Bernabé hablando como que no quiero, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os predicase primero la palabra de Dios. Entonces la prioridad de Pablo y Bernabé era predicar primero a los judíos. Pero lo que realmente mostraron interés, y aquí vemos la misión, ¿cierto? La misión fue la misión de Pablo y Bernabé: predicar el Evangelio primeramente a los judíos. Pero lo que realmente mostraron interés por el mensaje, ¿quiénes fueron? ¿Los judíos? No. ¿Quiénes mostraron interés? Los gentiles. La palabra dice: y estos, al oír a Pablo y Bernabé, quisieron saber más. Al ver esto, los judíos, ¿qué pasó? Sintieron envidia por la convocatoria que hubo a causa del mensaje de la palabra de Dios. Primero, claro, lo escucharon, no dijeron nada. Lo escucharon, pero no dijeron nada. Pero al otro sábado, ¿qué es lo que pasó? Dice que se juntó mucha gente. Se juntó demasiada gente. Dice casi toda la ciudad. Casi toda la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los judíos vieron y dijeron: el día sábado a la sinagoga vienen 30 nomás. Y ahora vienen a escuchar a casi toda la ciudad. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Pasa lo mismo, que a lo mejor aquí en cierta iglesia venimos 30, y de repente viene el evangelista, se llena todo. Y el pastor sintió envidia. Pero eso fue lo que sintieron estos judíos: envidia. Dice que ellos ardían de envidia. Y entonces aquí hemos visto la misión, ¿cierto? La misión de Pablo y Bernabé era predicar el Evangelio primeramente a los judíos. En el versículo 45 vemos que hay un rechazo. Y vamos a ver el rechazo. Como es cierto, como ya vimos, ¿cierto? Los judíos ver esta gran convocatoria que provocó Pablo y Bernabé, ¿cierto? A personas que escucharon un mensaje diferente, que escucharon algo distinto, que escucharon una palabra diferente. ¿Qué es lo que pasó? Sintieron envidia, se llenaron de celos, hirvieron. No se dieron el tiempo de analizar el mensaje, de ver si que realmente estaba conforme a las Escrituras,
si era verdad o no el mensaje, no se dieron ese tiempo. Solamente vieron que mucha gente quería escuchar a Pablo y Bernabé y sintieron envidia, sintieron celos. Les dolió. Y lo que más les dolió, ver que los demás mostraron interés por escuchar el mensaje que traía Pablo y Bernabé. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos ya no tenían argumentos, no tenían cómo contradecir esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las personas ya no tienen argumentos? ¿Qué pasa? Suceden algunas cosas. Comienzan a rebatir, pero sin argumentos. ¿Y qué es lo que dice acá? Que ellos contradecían, pero sin argumentos válidos. ¿Por qué? Porque contradecían con ofensas y blasfemias. Típico, ¿cierto?, de las personas cuando van perdiendo un debate, cuando se ven acorralados y ya no tienen argumentos, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo lo contradigo? Empiezan a atacar, empiezan a desacreditar a las personas, empiezan a ofenderlos, empiezan a llamarlos herejes, empiezan a llamarlos mundanos, con ofensas. ¿Por qué? Porque se vieron confrontados por la palabra. Vieron que sus argumentos no eran válidos. Se vieron confrontados, se vieron ahí. ¿Qué hacemos? Se vieron muchas veces, y quizás también muchas veces me pasó a mí, cuando decían, bueno, porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí. Es que porque sí, porque lo escuché. Porque lo aprendí de siempre. ¿Pero por qué? Compruébamelo. Es que porque sí. Y por último ya no me molesté más, que te creí, tú dueño de la verdad y empiezas a salir piedras. ¿Por qué? Porque no hay argumentación. ¿Por qué? Porque no están cimentados en la palabra. Y hay un rechazo. Esto es típico de falsos maestros. Y cuando son confrontados con la palabra pasa eso. Se ven desnudos, heridos en su orgullo, sin argumentos válidos, entonces recurren a todas estas cosas, insultos, descréditos y hasta agresiones. Hasta agresiones. Recordemos que ya, y que más abajo, cuando fueron a otra ciudad, pasó lo mismo. Y ya no tenían, pasaron ya del insulto, de la agresión verbal a la agresión física. Tanto así que apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí como muertos. A eso llegan cuando no hay argumentos. Pero hay una cosa, que es la seguridad ahora del mensaje, y esto lo vemos del versículo 46 al 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, y aquí ya hay una diferencia, dice, hablando con denuedo, con confianza, con convicción en lo que ellos estaban diciendo y exponiendo, con seguridad, con confianza. A vosotros, la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os mostráis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue el argumento de Pablo? Un argumento no de su conocimiento, no con rabia. No dijeron, ya como ustedes saben, ya ustedes nos desecharon, ustedes no quieren escuchar la palabra, también son unos blasfemos, así que nos vamos, que se han creído aquí, que nosotros venimos con voluntad. No,
ellos con confianza dijeron y citaron la palabra. Citaron la palabra. Isaías 49:6. No sé si alguien puede buscar, por favor, Isaías 49:6. Isaías 49:6, alguien lo puede buscar, por favor. Lástima que el proyector se echó a perder. Así que por ahí hay un proyecto. Mientras buscan ahí, hay un proyecto y comprar otro televisor y conectarlo directamente al computador y ahí va a ser mucho más fácil. Si alguien lo puede ver, por favor. Isaías 49:6. Que alguien lo lea, por favor. Amén. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También le di por luz de las naciones. Amén. Amén. Y esto es lo que citó Pablo. Pablo tenía argumentos. ¿Cuál era el argumento? La palabra de Dios. ¿Por qué Pablo predicaba a los gentiles, a los judíos? Porque sabía que él era el pueblo escogido por Dios, él era su nación, quería su país, quería a sus coterráneos, los quería. Él quería, amaba a los fariseos, porque él fue fariseo. Él era judío, sus raíces eran judías, había estudiado a los pies del más grande maestro de aquella época, que era Gamaliel. Él quería a los judíos y su corazón estaba con ellos y él quería predicarle a ellos, pero dijo, a la verdad Dios nos mandó a ustedes primero, pero en vista de esto vamos a tener que hacer también lo que dice la palabra de Dios e irnos a los otros, a los gentiles. Pero a pesar del feroz rechazo cierto que tuvo Pablo y Bernabé, no se amedrentaron. Al contrario, tuvieron más confianza. Sabían que le habían creído y confrontaron a los judíos con la palabra. Pablo les señaló, cierto, que era necesario ir a ellos primero. Pero como rechazaron el mensaje por su orgullo, por su celo, era necesario poder cumplir el mandato de Dios de ir a los gentiles. No era la idea de ellos, no se le ocurrió a ellos, ya como ustedes no están, nosotros nos vamos para este otro lado. No era la idea de ellos, sino la idea de Dios. Y como ya lo vimos en Isaías 49:6, donde Pablo les recita esto. Entonces aquí vemos que al contrario de los judíos, Pablo en todo momento cita las Escrituras. Recordemos que cuando los judíos confrontaban a Pablo, lo hicieron con insultos, con descrédito, pero Pablo lo hizo con la palabra. Qué importante. Entonces, esto es señal de reconocimiento entre un religioso nomás, un fanático y un cristiano. Y no digo verdadero cristiano. Y al decir cristiano estoy suponiendo que es una persona que imita a Cristo. Por tanto, es verdadero. ¿Cuál fue el resultado? Los gentiles que habían escuchado un mensaje que era diferente, y que por primera vez, ¿saben qué? Los incluía sin tener la necesidad de cumplir con ritos o exigencias interminables y difíciles o imposibles de realizar por completo. Ellos sintieron alegría y regocijo. ¿Y qué es lo que dicen? Que glorificaban la palabra del Señor. Así que sucedió algo maravilloso y Lucas
lo destaca. Y este es yo creo que es uno de los versículos claves de todo este capítulo. Y Lucas lo dice así: y creyeron todos los que estaban ordenados a la vida eterna. Ahora nos cabe preguntar algo. ¿Por qué no creyeron los judíos? Porque nosotros podríamos argumentar que ellos no tenían necesidad de creer porque eran el pueblo escogido por Dios. Pero sin embargo no creyeron, pues estaban cegados. ¿Qué le pasó a Pablo cuando cayó? Vino la luz. Y esa luz lo ensegueció, pero él estaba ciego. Él ya estaba ciego ya, porque iba a algo que no sabía realmente a qué se enfrentaba. Iba con una visión, pero realmente no sabía con quién se estaba enfrentando, porque era ciego, no le conocía, estaba cegado, estaba inmerso en la oscuridad, y después por eso que quedó ciego por algunos días, porque él vio realmente que ya no solamente era que él estaba con una visión, sino que él se vio cegado, porque estaba en tinieblas. Así estaban estas personas, porque este pueblo judío estaba cegado, inmerso en la oscuridad, en las tinieblas. Juan 3, 19 al 21, ya que también lo voy a buscar, por favor, que me ayude. Juan 3, 19 al 21. Juan 3, 19, no al 21. Búsquelo más, lo voy a leer yo, pero búsquelo para que lo lean junto conmigo. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ay, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Entonces, ¿cómo estaban estos judíos? Ciegos, en oscuridad. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que ellos amaban ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué la amaban? Porque si ellos venían a la luz, sus obras de maldad iban a ser descubiertas. Amaban más las tinieblas que la luz. Qué importante es eso. Amaban más lo que ellos conocían, lo que ellos sabían. Pablo amaba el fariseísmo, defendía el fariseísmo, lo defendía a muerte. Nunca pensó en amar otra cosa que no sea su judaísmo. Nunca pensó, al contrario, pensó perseguir a los que no amaban o se adherían al fariseísmo o al judaísmo. ¿Por qué?
Porque Saulo amaba más las tinieblas que la luz. Al principio. Entonces, aquí podemos ver algo. Saulo no creía en Cristo. No creía en Cristo. Por eso Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Si Saulo lo hubiera conocido, un mínimo, quizás le habría dicho: Jesús, me tiraste. Pero Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque Pablo no le conocía, porque estaba en las tinieblas. Creer para la salvación no es decisión nuestra. Por eso Lucas los dijo así: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? El relato que nos da Pablo nos dice que todos sin excepción creyeron. Nos dice: todos los gentiles que vinieron, o todos los judíos creyeron. Todos creyeron, sin excepción. Nos dice: aquellos que estaban ordenados para vida eterna. O sea, a un cierto grupo de personas. Ahora, dice que están destinados. ¿Quién los destinó? El único que tiene todo el poder, la autoridad y soberanía para hacerlo es Dios. Por eso que yo les decía, cantamos: poderoso Dios, tú eres Rey. Realmente nos fijamos en esta gran soberanía, en este gran poder y autoridad que tiene Dios. Efesios 1, yo quiero que vayan allá, por favor, porque es importante que ustedes también, por favor, me lo ratifiquen con Biblia en mano. Efesios 1. Efesios 1, del 4 al 6. Efesios 1, del 4 al 6. Dice así: en el nombre del Señor. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso dije yo que Pablo es un fiel defensor de él. La carta a los Efesios la escribió Pablo, la mandó Pablo. Romanos también, vamos a Romanos, y después cuando estudiemos Romanos va a ser muy interesante esto. Romanos 9, del 10 al 16. Romanos 9, del 10 al 16. ¿La tienen, cierto? Romanos 9, del 10 al 16. Y dice:
Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, y aquí vamos a ver la soberanía de Dios, el poder de Dios, ¿ya? Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, y esto es clave, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué terrible. Por eso Pablo también dijo después en el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, ¿quién dice? Dios a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Dependía de los judíos ser salvos? ¿Dependía de sus obras? ¿Dependía de guardar la ley? ¿De guardar el sábado? ¿De guardar los mandamientos? No. ¿De quién dependía entonces? De Dios, el que tiene misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia Dios? ¿De quién tiene misericordia Dios? ¿De quién quiere tener misericordia? ¿Es Dios injusto por ello? Pablo dice no, de ninguna manera. Porque Pablo comprendió la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que está por sobre nuestro pensamiento. Por eso Dios también dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos. Es difícil comprender muchas veces, pero Dios es soberano. Él es todopoderoso. Él es soberano. ¿Dependió de ellos entonces? No. Ya vimos lo que dice Romanos 9:16. No depende. No depende del que quiere. No depende del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Pablo iba buscando la salvación, iba buscando a Cristo. No. Pablo ni se imaginó, ni pensó en buscar a Cristo. Lo único que pensaba era encarcelar y matar a los del camino, a los que seguían a Cristo. Pablo en ningún momento pensó, se pasó por su mente en buscar a Cristo porque estaba cegado, muerto en sus delitos y pecados. Pero la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, el llamado de Dios fue aún más fuerte. Amén. Sí, Señor Dios. Y Él se compadeció del que quiso, en este caso de Pablo. Es difícil comprender estas cosas. Entonces, ¿por qué no depende de uno? Porque Dios es soberano. Si tienen algo para anotar, busquen en Lamentaciones 3. Lamentaciones 3.
versículos. Lamentaciones 3, del 37 al 39. Vamos a verlo también. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Quién será que diga que sucedió algo que Dios no mandó? La soberanía de Dios está por sobre nosotros. Está por sobre nosotros. Él es más que nosotros. Soberanía. Job. Aquí en Job, si usted lee el libro de Job, va a ver que es un libro que trata de la soberanía de Dios. Job 42, 22. Job 42, 22. Vamos a ver qué es lo que dice Job 42, 22. Búsquenlo en su Biblia, mis hermanos. Job 42, 22. Parece que aquí me equivoqué. Proverbio 16:33. Proverbio 16:33. Si alguien es más rápido que yo, por favor. Proverbio 16:33. Si lo pueden leer también, por favor. Exacto, 16. Proverbio 16:33. ¿Algo más? La suerte se echa en el regazo, mas que Jehová es la decisión de ellos. Amén, gloria a Dios. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Nuevamente repito, ¿de quién viene la decisión? ¿Viene de mí? Viene del Señor. Amén. Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso. Isaías, vamos de nuevo, por favor, vamos a ir viendo la palabra de Dios. Isaías 45, 7 al 9. Isaías 45, 7 al 9. Isaías 45, 7 al 9. Isaías 45, del 7 al 9. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Isaías 47, 7 al 9? Que formó la luz y creó las tinieblas, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen la justicia, abráse la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente.
Yo, Jehová, lo he creado. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Yo, Jehová, soy el que hago esto. Yo soy el que lo creado. ¿Acaso el tiesto va a decir el barro, va a decir al que lo está haciendo, que lo está formando: ¿qué es lo que haces? ¿Te he dado permiso para que tú me tomes, me amases y me hagas un vaso? ¿Dirá acaso el barro eso? No. No. ¿Qué haces tú? ¿O tu obra no tiene manos? Dios es soberano. ¿Alguien lo podrá contradecir? Como es que Job, ¿cierto? Cuando Dios le responde a Job y dice: Jacob, tú que te crees tan justo, que te crees tan acá, has hecho esto, estuviste tú cuando yo creé las playas, cuando hice todo esto. Job después tiene que decir: de verdad, Señor, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Comprendió la soberanía de Dios. Si bien dijo Jehová Dios y Jehová quitó, pero después él se estaba justificando: Señor, ¿por qué tú me haces esto? Si yo soy justo, si yo soy bueno. Porque inclusive Job no le conocía, solamente de oídos. Pero cuando vio la soberanía de Dios, cayó rendido. Ahora, mis ojos te ven. Aleluya. Sí, Señor Dios. Gloria a Dios. Qué alegría saber que fue Dios el que me encontró. Pues antes de esto, estábamos sumidos en nuestros delitos y pecados. Las tinieblas nos cubrían por completo. No sabíamos otra cosa que pecar. No había interés en nosotros para hacer lo bueno. Qué glorioso día. Qué glorioso momento. El hombre, cuando tiene a Cristo en su corazón, se da cuenta que no era nada. Y qué bueno saber que ¿quién me encontró? Porque fue Él quien me encontró, que nos encontró a Él. Antes, cuando estábamos en Cristo, muchos, no era el interés nuestro buscar a Dios, de muchas personas. Cuando vemos a veces testimonios de hermanos que fueron alcohólicos, por años alcohólicos, el interés de ellos era ir y buscar a Cristo. ¿Cuál era el interés de ellos? Seguir bebiendo. Pero un día, sin pensarlo ellos, Cristo los llamó y los trajo a su presencia y dejaron de ser alcohólicos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganle ustedes a un leoncito una rica ensalada con lechuguitas, pepino, brócoli, coliflor, beterraga bien aliñadita con aceite de oliva, con vinagre balsámico. Pónganle ese platito, un plato rico a un león. Y póngale también una carne
que ya tenga 2 semanitas a la intemperie. A mí si me ponen eso, yo me voy a la ensalada. Pero pónganle un leoncito de eso. ¿Qué va a preferir el león? La ensalada, ¿cierto? No, va a preferir la carne. ¿Por qué? Porque su instinto, su naturaleza es carnívora. Y a él lo que le gusta es la carne, sea como sea. Los buitres, ¿ustedes piensan que están buscando los animalitos recién muertos? Cualquier cosa, hasta con gusanos, por favor no lo voy a dar. Hasta con gusanos comen porque su naturaleza es esa. Ellos nunca van a tratar de comerse esa ensaladita tan rica. Tiene que haber un cambio de naturaleza en sus vidas. Nosotros antes éramos así. El pecado, ¿qué es lo que busca? El pecado, ¿qué es lo que busca? Es seguir pecando. Es por eso que nosotros cuando nos predicamos, o sea, nos paramos en una esquina y le predicamos al pecador, arrepiéntate. Ellos piensan, sí, de verdad tengo que buscar al Señor, tengo que arrepentirme. Pasan a un lado, no les importa. Siguen con su pecado. Porque su naturaleza es pecador, es pecaminosa. Pero cuando Cristo los llama, su naturaleza cambia. Ya no van a querer la carne podrida, van a querer la ensalada. ¿Todos se acuerdan? Cuando ya faltaba poco para que Jesús fuera entregado en sacrificio, lo llaman, no por celular, no sé cómo la vida, seguramente con familiares le dicen, oye, cuando ven a Jesús, dile por favor que Lázaro, su amigo amado, está enfermo. Le dijeron a Jesús. Yo digo, ya bien, vamos a ir después, no te preocupes, vamos a ir a ver. ¿Y qué es lo que pasa con Lázaro? Se murió. Y cuando supo que se murió, ¿qué es lo que hizo Jesús? Ahí recién fue. Lloró. Recién fue, cuando supo que se murió, ahí recién fue. Y cuando llegó, salieron, Señor, ¿por qué viniste? Porque tenía que ser el nombre de Dios glorificado. ¿Por qué no viniste antes? Si tú hubieras venido, no iba a morir. Pero le dijo, mujer, ¿cree que va a vivir? Sí, yo sé que va a volver a vivir cuando venga en tu reino. Aquí de todo es posible. Muéstrame dónde está el muertito, dijo Jesús. Bueno, no dijo así, dijo, muéstrame dónde está. Lo llevaron para allá, Jesús lloró, se emocionó. Lázaro no supo que Jesús lloró, no supo que Marta lloró, no supo que María lloró. Lázaro no supo que estaban todos afuera. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba muerto. Lázaro fue de la tumba, no le dijo, Señor, resucítame. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero sin embargo, sucedió algo maravilloso. Que Lázaro no pidió, que Lázaro no buscó. Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lázaro resucitó. Pasó de muerte a vida. Pero porque Lázaro dijo, Señor, resucítame. ¿Pudo haber dicho eso o no? No, estaba muerto. No podía. Pero sin embargo, a la palabra de Dios, Lázaro sal fuera,
Lázaro salió fuera. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, separados de Dios, cegados, sordos, mudos. Pero sin embargo, un día Cristo nos dijo: sal fuera, yo te resucito. Y hemos pasado, dice, de muerte a vida. Nuestra naturaleza cambió, nuestra naturaleza pecaminosa quedó sepultada y ahora tenemos la naturaleza que Dios nos dio. Amén. Ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 2:3. Por favor, Efesios 2:3. Ya falta poco. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hasta que llegamos al 6 o al 5, del 5, del 4. Dice: pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y el otro dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que deberíamos darle gracias al Señor. Decirle: Señor, gracias, porque fuiste tú el que me llamaste. Porque no dependió de mí, porque si dependiera de nosotros, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún estaríamos apartados de la gloria de Dios. Pero por gracia, porque a Dios le nació, es una labor sin que nosotros lo mereciéramos. Nos dio vida, nos dio salvación, nos pasó de un estado de muerte a un estado de vida, solo porque Él tuvo misericordia, porque Él le agradó así. Qué privilegiados somos. Qué grande es el Señor. Amén, gloria a Dios. Romanos 7:5. Romanos 7:5, por favor. Romanos 7:5. La gracia de Dios es muy grande. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, lejos de Dios, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban
en nuestros miembros. ¿Qué es lo que oraba en nuestros miembros? El deseo de seguir pecando. ¿Y qué es lo que estaba llevando esto? Fruto para vida, para muerte. Porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. La dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. En eso estábamos. Eso era lo que nos gustaba. El pecado. El pecado. ¿Alguna vez tuvimos intención de buscar a Dios, de arrepentirnos? No. Teníamos intenciones de seguir pecando. Porque esa ley estaba en nuestros miembros, en nuestra carne. Y el 8 del 5 al 9, ahí en el mismo Romanos. El mismo Romanos. Dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí, qué maravilloso, Romanos. Nos habla de esto tan precioso, que la obra es completamente de Dios y no de mí. Miren, el versículo siguiente dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso está claro. Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero ¿qué es lo que el otro dice? Ni tampoco puede. En ese contexto, ¿alguien podría buscar a Dios? ¿Lo podríamos haber buscado nosotros si no podíamos? Porque éramos humanos, pecadores, amantes del pecado. No amábamos otra cosa que no fuera el pecado. Pero la gracia de Dios, que sobreabundó, fue más grande. Y nos hizo un llamado efectivo. Un llamado que nos mostró. Un llamado que nos abrió los oídos. Aunque estábamos muertos como Lázaro. Y sentimos ese llamado. Y hoy estamos acá. Amén. Porque no podíamos. Aunque quisiéramos, no podíamos. Aunque hubiésemos querido, no podíamos. Pero ¿saben qué? Cristo nos hizo libres. Amén. Nos hizo libres de esa atadura. Porque aunque hubiésemos querido, estábamos amarrados, ciegos, mudos. Amén. Y si Cristo no nos hubiera cortado las cadenas, nos hubiese dado vista y nos hubiese hecho hablar, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y seríamos enemigos de Dios. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1.
Gálatas 5, 1 dice así, en el nombre del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estemos firmes porque hay alguien que nos hizo libres, que fue Cristo. Mantengámonos firmes en Él, sabiendo que ahora tenemos un ayudador, que es el Consolador. Por eso cuando Cristo, ¿cierto?, ascendió al cielo, dijo, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos. Les voy a dar un Consolador, el que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Él es el que nos hace mantener firmes y libres. Gloria a Dios. Y por último, Gálatas 5:13. Ahora ya está terminando. Gálatas 5:13. Sí, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Lo importante es que dice que fuimos llamados a libertad. Nosotros no buscamos ser libres por más que quisiéramos. Fuimos llamados a ser libres. Porque Cristo es el único que nos da libertad. Para concluir, no sé, cuando entendemos como Job que Dios es soberano, y aquí era 42:5, y vemos en Job 42:5, miren lo importante, y esto sí quiero destacar, sí quiero que lo veamos, Job 42:5. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, como cierto, como lo dijimos, porque Él conoció la soberanía perfecta de Dios. Él conoció la soberanía perfectísima de Dios. ¡Qué maravilloso es Dios! Y el 26 también, en el mismo Job 42, dice, yo conozco, del versículo de adelante, yo conozco todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, decía Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Como dijo Señor, yo hablaba lo que no sabía. Señor, yo pensaba cosas que no entendía, que son demasiado maravillosas para mí. Y le decía, ahora te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Como reconociendo que él no era nada, pero reconoció que Dios era más que él. Reconoció la soberanía de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que lo que nosotros creemos que podemos es realmente ineficaz. Bien lo sabía Pablo. Bien lo sabía Pablo. En
Romanos 8, 32, 35, que ya lo hemos visto, lo deja claro. Lo de Cairo deja claro. Que si vencemos es por medio de aquel que nos amó. Y como también Juan en 1 Juan 4, 19, él dice que Él nos amó primero. Nos dice que nosotros sentimos una atracción primero hacia Dios. Voy a buscarlo porque me caes bien, Dios. Sí, tú me caes bien. Escuché tu mensaje, lo analicé y sí, me caes bien, te acepto y te amo. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Amén. Y no porque nosotros hayamos dicho, no, tú me caes bien, sino porque Dios dijo, tú no eres nada, eres un pecador, te estás perdiendo. Pero sin embargo, yo te amo y quiero salvarte, porque a mí se me dio la gana de salvarte. Lázaro, cuando fue resucitado, ¿cierto? No decidió serlo. Solo recibió el llamado, sal fuera, y salió. Dios lo hace porque Él es soberano. Él es Dios y no hay otro como Él. Él no compartirá su gloria con nadie. Él no va a compartir su gloria con nadie. Isaías 42:8, no sé si lo hemos leído ya. Isaías 42:8. Isaías 42:8, vamos a leerlo. Nosotros no somos a veces los que Dios no comparte su gloria con nadie. 42:8. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria a otros no daré. Por eso es que Pablo dijo que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Para que nadie se gloríe y nadie diga, no, fui yo. Fui yo el que dije, Señor, yo te acepto. Porque sí, escucha, pobrecito, tú moriste por mí. Así que no te preocupes, yo te acepto. No. Solo la gloria a Dios, y Él no la comparte con nadie. Yo te salvé, no porque tú quisiste, sino porque yo quise. Porque yo tuve misericordia de ti, porque yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Amén. Señor. Y en eso estabas tú. No. En eso estabas tú. Gloria a Dios. Sí, Señor. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2, del 8 al 10. Entonces, ¿y si no depende de mí? Es porque Dios es su infinita misericordia y soberanía. Como le dijo, ¿cierto? Como ya hemos visto, nos tenía destinado para la vida eterna. Porque solo creyeron los que estaban destinados para la vida eterna. ¡Qué glorioso es Dios! ¡Qué glorioso es Dios! La otra vez escuchaba a alguien que decía, ¿sabe? Usted ponga un 40% porque Dios va a poner un 60%. ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! Decirle, Señor, tu sacrificio no fue tan eficaz. Así que yo te voy a ayudar, no te preocupes. Toda la gloria, toda la honra es solamente para Dios. Él vino y se entregó 100% por ti, 100% por mí. Yo no era nadie. Cantábamos un himno, yo era bien indigno.
Yo era bien indigno, mas Cristo me salvó. Amén. Amén. Y yo era un bien indigno, Señor. ¿Qué puse yo? ¿Qué puse yo? Sí, puse mi indignidad, puse mi pecado, puse mi maldad, pero Él vino y me llamó. Ven, sal de tu tumba, resucita, resucita. Yo me acuerdo, tío, borracho, a más no poder, maltratador. Un día, en esos arrebatos, donde salieron arrancando hacia la casa de otro tío, mi sobrino, mi tía, fue a buscarlos porque quería seguir maltratando. Salió mi otro tío, ya fue un combo. Pero ese combo fue el llamado de Dios. Él no buscó a Dios, pero Dios le dijo: ahora yo te busqué a ti y te encontré. Qué maravilloso es Dios. Amén. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Aquí está. 48 del versículo 3, del capítulo 3. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de mí, porque su gracia, su soberanía que excede nuestros pensamientos. Oh, dijo, Señor, ya lo dije, te había oído. Ahora yo te preguntaré, por favor, respóndeme, dime. Son más grandes que los nuestros. En esa misericordia, en esa soberanía, en esa gracia, en ese favor inmerecido. Porque lo que merecíamos era la muerte, era la condenación. Pero Dios, en esa misericordia, en esa soberanía, en esa gracia, nos llamó y nos destinó para vida eterna. Siéntete privilegiado. Tú tienes vida eterna porque Dios un día pensó en ti y te destinó para vida eterna. Y te destinó para salvación. Porque en Cristo somos libres y Él te libertó solo por gracia, porque a Él le nació, porque Él lo quiso. No dependió de ti, dependió de Él. Dale gloria al Señor por eso. Porque si no, tu destino sería el lago de fuego. Que Dios te bendiga. Levántese.